Estamos de regreso. A ver, creo que ya entendí que me faltó. Todo está bien, todo está bien. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos estimando esto. Estamos diciendo que es menor o igual que la norma de f menos f infinito por m. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Recordemos, hasta aquí está bien, vamos a justificar este paso. ¿Ok? Entonces, recordemos que la medida de Rn, que es un abierto, es lo mismo que la variación de mu de Rn, porque estamos en el caso escalar. ¿Okay? Y esto es el supremo sobre todas las integrales en Rn de phi respecto de mu, tales que phi es continua y con soporte en Rn y el módulo de phi es menor o igual a 1. ¿Va? Ok, entonces, primero, creo que ya en algún momento mencionamos esto. Primero, si phi pertenece a C0 de Rn y la norma infinito de phi es menor o igual a 1, entonces obviamente phi de x en módulo es menor o igual a 1 para toda x en Rn y más aún. Y existe una f, existe L0 mayor o igual a L, más bien L0 natural, tal que para toda L mayor o igual que L0, a ver cómo estoy escribiendo esto. Ok, a ver, vamos a escribir esto. Así, esto es cierto. Luego, como FK o FJ le puse, converge a phi en C0 de Rn con la norma infinito, debe existir L0 en los naturales, tal que para toda L mayor o igual a L0 debe ocurrir que FL en norma infinito es menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, en efecto, por contradicción lo vamos a probar. En efecto, de no ser así, para toda L en los naturales ocurre que FL tiene norma infinito mayor a 1. ¿Ok? Esto implica lo que implica que existe una X, vamos a ponerle X0 en Rn, tal que FL o que le pongo XL,
si tal existe XL en Rn, tal que FL de XL es mayor a 1. ¿Sí? Ok, pero, y esto es para toda L natural, pero existe L1 en los naturales tal que, es más, antes de esto, entonces FL de XL se escribe como 1 más algún epsilon 0, ¿ok? Para algún epsilon 0 mayor a 0. Creo que hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, luego existe una L1 en los naturales tal que FL1 menos phi de norma infinito son menores que epsilon 0. ¿Esto qué quiere decir? Que FL1 de X menos phi de X es mayor que menos epsilon y menor que epsilon para toda X en Rn. Esto quiere decir que entonces F de L1 de XL1, el L1 que satisface esta propiedad, menos phi de XL1 es menor a epsilon 0, 0, menos epsilon 0, ¿sí? Y entonces, esto me dice que, vamos a ponernos al revés, simplemente para que me quede esto bien. Phi de X es lo mismo que multiplicar por un menos, ¿no? Que F de L1 de XL1. Entonces, no, aquí es X, y acá abajo es phi de XL1 menos FL1 de XL1. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que phi de XL1 es mayor que F de L1 en XL1 menos epsilon 0. Pero esto es 1. Phi de XL1 es mayor a 1. Y eso es una contradicción. ¿Ok? Eso es una contradicción porque la norma infinito de phi es menor o igual a 1 y debe ser por continuidad. Esto es por continuidad, no estamos en el infinito, es por continuidad. Debe ocurrir que esto es menor o igual a 1 para todo x en R. ¿Sí? Ok. Entonces, primero, acuérdense de esto y, ¿qué estoy diciendo? Que debe haber una subsucesión de las FK que aproximan a la phi, ¿ok? Pero que tienen norma menor o igual a 1, norma infinita, ¿ok? Entonces me regreso aquí, ¿sí? Ok, luego, entonces, sea phi, C0 de Rn
tal que el módulo de phi es menor o igual a 1. O sea, su norma infinita. ¿Sí? Entonces, la integral en Rn de phi respecto de mu, esto es igual de entrada que la integral en Rn del límite de tales Fl. ¿Sí? ¿Ok? De los Fl de los que acabo de hablar ahorita. Entonces, el límite cuando L tiende a infinito. Respecto a mu. Esto es convergencia uniforme. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, por la continuidad del operador, tengo que el operador L barra, el límite, cuando L tiende a infinito, la integral de Rn de Fl respecto de mu. Pero ahora nos acordamos que esto es el límite, cuando L tiende a infinito, de este de acá, es L de Fl. ¿Ok? Porque es el operador L barra, pero restringido al subconjunto denso numerable. ¿Ok? Y eso es igual al límite cuando L tiende a infinito de L, ¿ok? De... No, esto lo llamamos AL, ¿no? AL, así es. Y esto, a su vez, es el límite, cuando L tiende a infinito, de la integral en Rn, ahora de A del Fl, de respecto la nu J. ¿Ok? Que era una sucesión, una subsucesión, que era una sucesión diagonal por el procedimiento de diagonalización de Cantor de la sucesión original, que tiene la propiedad de que el supremo de Rn, la medida de Rn es finita, ¿no? ¿Ok? Ahora, entonces, ¿ok? Entonces, a ver, aquí me falta un límite. El límite cuando hay, y esto es el límite, aquí me falta un límite. Cuando L tiende a infinito, de el límite cuando J tiende a infinito de esto. Ok, entonces, la integral en Rn de Fl respecto de nu J, esto es menor o igual que la norma infinito de estas Fl por la m, ¿ok? Pero esto es menor o igual a m, ¿sale? Tomando lim sub, el lim sub sobre L sobre J primero tiende a infinito de f de la integral en Rn de Fl de nu J es menor o igual a m, pero esto es a L es menor o igual a m para todas las L de la subsucesión. ¿Okay? Aquí le pongo para toda L, pero es para toda L de la subsucesión que está normalizada. Ajá. Con la que empezamos. Tomando lim sub, otra vez tomando lim sub de esto, ahora respecto a L me queda la integral de phi respecto de mu sobre Rn menor o igual a m para toda L. Tomando supremo, aquí ya no es para toda L, esto es para toda phi. Menor o igual a 1, que está en C0.
lo cual me da lo que quería. ¿Ok? Entonces, la medida de Rn es el supremo de esto, es menor o igual a n. Ahí está. Carajo. Ahí está. ¿Ok? Bien. Afortunadamente me di cuenta antes de que me cerraran IMAS. Vamos a terminar, ¿ok? Ahora sí vamos a terminar. Todo esto está bien. ¿Sale? ¿Ok? Todo esto está bien entonces. ¿Va? Ok. Y fíjense que el primer paso que hice de encontrar una asociación normalizada realmente no es necesario. Lo que sí es cierto es que existe al menos una asociación acotada. Lo que escribí es cierto, pero de todos modos, si ustedes dicen si phi es menor o igual a 1, debe haber una subsucesión del conjunto denso numerable acotada que converge ahí. Eso también es cierto. Es menos, suena raro, menos fuerte que lo que probé, pero también es cierto. Y con eso es suficiente, porque aún así eso va a ser menor o igual que alguna otra constante, M1. Entonces se toman el mayor entre M y M1 y lo definen como el M desde el principio y ya. ¿Okay? Pero no importa. Entonces estamos bien, ¿sí? Ok. Entonces, ya que teníamos eso, tenemos que la integral en Rn de f respecto de mu j menos la integral en Rn de f respecto de mu, pues es menor que 2m por f menos fi norma infinito más epsilon medios. Pero ¿se acuerdan? Nos tomamos esta menor que epsilon sobre 4m. Entonces esto es menor que epsilon. Y aquí es... no, sí es menor. ¿Sí? Ahí está. Ya encontramos la subsucesión que satisface lo que queríamos. Todas estas pruebas de compacidad siempre empiezan de la misma manera. Primero lo prueban para el conjunto denso numerable, ¿no? Siempre son más fáciles estas pruebas en espacios separables. Ajá. Lo probamos, si se dan cuenta ya lo borré, pero lo probamos inicialmente el resultado para el subconjunto denso numerable y ahorita ya lo probamos para cualquier f. Ajá. Entonces ya está. Y finalmente, si asterisco falla, pero el supremo sobre j de las mu j sobre k es finito para cada compacto, K en Rn, vamos a proceder con un argumento diagonal de Cantor. Entonces, aquí ya probé el resultado que quería, pero usando la condición asterisco. En sí no tenemos esa condición. O sea, la condición asterisco, recuerden, me dice que mu j de k es menor o igual que una constante m, pero m no depende de k, ¿no? Es lo que me dice suponer que esto, ¿sí? No, ahorita ya no tenemos esa hipótesis, ya vamos a trabajar con esta y esto es lo que se satisface, ¿sí? Para cada compacto puedes encontrar una de estas, ¿okay? Ese es el problema de que falle la condición asterisco, la simplificación asterisco, ¿sí? Ok, entonces vamos a aplicar un argumento diagonal de Cantor. Ok. Es un compacto contenido en Rn y entonces aplicamos aquí coma
aplicamos el argumento anterior a las medidas, le vamos a poner mu j mu j pico, yo creo, como mu j restringida a la bola de radio L con centro en 0, ¿sí? Con K y L natural, ¿sí? Recuerden que mu, a ver, vamos a ponerle mu L J. Mu JL de algún conjunto E se define como mu J de E intersección de L, ¿sí? ¿Okay? Ahora, esta satisface que el supremo sobre J de mu JL de Rn es finito para cada L. ¿Están de acuerdo? Fijan una L. Entonces Rn intersección la bola es mu J de la bola, pero la bola, al estar contenida en un compacto, tiene esta propiedad. O simplemente desde el principio no hay ningún problema si ponen las bolas cerradas, ¿sí? ¿Okay? Bien, desafortunadamente no voy a terminar el argumento diagonal, ya me falta muy poco, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí está, ¿no? Se vale para cada L, vamos a fijar L igual a 1, y esta es una sucesión con la propiedad de asterisco, ¿no? Y le vamos a aplicar todo el argumento anterior y vamos a extraer una subsucesión convergente débilmente estrella. De ahí vamos a aplicar el argumento diagonal de Cantor, ¿sí? Yo sé que es fácil, pero de todos modos me gusta escribirlo, entonces por el momento, antes de concluir el teorema, aquí le dejamos. Gracias.